Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la clase número uno del curso Artes y Métodos de Pesca, perteneciente al grupo de cursos virtuales de la Escuela Nacional de Marina Mercante, Almirante Miguel Grau. Mi nombre es Piero Villegas. Voy a, primero que nada, presentarme a mí mismo para conocernos. Mi nombre completo es Piero Villegas Zapaza. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en biología marina. Soy biólogo egresado de la Universidad de San Marcos. Tengo una maestría en manejo ambiental en el Institute of Aerospace Survey and Earth Observation de Holanda, perteneciente a la Universidad de Twente. Mi correo, piravia@gmail.com, para cualquier consulta, duda con respecto al curso, para comunicar, para comunicaciones, etcétera, no duden en escribir. Vamos a empezar. ¿Qué van a aprender en este curso? Artes y métodos de pesca. Básicamente, cuáles son las características de las principales artes de pesca usadas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Cómo se diseñan, para qué sirven, ¿ya? Y según para qué sirven, cómo se configuran, cómo se planifica las faenas de pesca y su uso, ¿ya? Para la captura, para la recolección de los distintos recursos hidrobiológicos, tanto de manera artesanal como industrial. Primero que nada, vamos a definir qué es pesquería en sí, ¿no? Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que justamente se encarga de todo lo que es a nivel mundial, el seguimiento y la asesoría a los países en el tema pesquero también, entre otros, define la pesquería como la suma de todas las actividades de pesca de un determinado recurso. Por ejemplo, la dirigida hacia especies específicas como la merluza, como el camarón, etc. O también se puede decir que la pesquería son las actividades de un único tipo o método de pesca de un recurso también. Por ejemplo, específicamente la pesca con redes de cerco de playa o también, por ejemplo, la pesquería de arrastre, ¿no? Se puede hacer referencia a los dos tipos. Sin embargo, hay que tener mucho en cuenta que la pesca ha variado bastante durante los últimos 50 o 60 años, ¿no? Actualmente los enfoques para el manejo de la pesca, sobre todo a nivel mundial, y también porque el Perú es un país pesquero a nivel nacional, tiene que ser siempre mejorada, ¿no? Sobre todo en los últimos años, la incorporación de criterios ambientales, sobre todo ecológicos, el enfoque de manejo adaptativo, es decir, que las decisiones de manejo varían con el tiempo, obviamente para mejor, criterio de pesca o explotación balanceada, básicamente para distribuir la atracción de pesca a través de un más amplio rango de niveles tróficos, es decir, no solo orientadas a una especie, sino un poco no cargar tanto a una especie, sino dirigir la pesquería hacia otras más también, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta las proporciones naturales, sobre todo para reducir la presión de pesca para que no sea esta excesiva, ¿no? ¿Por qué es importante la pesca? Sobre todo para el Perú, pero a nivel mundial es importantísimo porque contribuye con el 25% de la captura mundial de los recursos vivos, sobre todo la pesca de pequeña escala, ¿no? Representa la pesca de pequeña escala, sobre todo el 50% de los peces que son utilizados para consumo humano directo. Emplea entre 25 y 30 millones de personas en producción, procesamiento, comercialización, sobre todo en especial en los países en desarrollo. A nivel mundial, es bastantes personas que no solamente se dedican directamente a la pesca, sino a actividades conexas, actividades relacionadas con la pesca, ¿no? Y obviamente juega un papel muy importantísimo en el alivio de la pobreza y en el aseguramiento de la alimentación, ¿no? Y obviamente contribuye a los ingresos de divisas, incluso mucho más importante que la pequeña agricultura o la agricultura campesina en muchos países en desarrollo. En el Perú, la importancia de la pesca es bastante fuerte. Es la segunda actividad económica en el Perú, después obviamente de la minería, en términos de generación de divisas, ¿no?
La pesca, no solamente por eso, sino que la pesca también industrial, tanto como la artesanal, genera mucha fuente de trabajo. Por la necesidad de la mano de obra directa, prácticamente hay muchas comunidades a nivel costero que se dedican básicamente a la costa, ¿no? A la pesquería. Mencionamos en un principio que hay pesca artesanal y pesca industrial. ¿A qué se le denomina pesca artesanal, la pesca de pequeña escala, etcétera? Podría decirse en términos generales que una pesca artesanal es una pesca que no es mecanizada, ¿no? Y obviamente es tradicional, por así decirlo, se le puede denominar de varias formas. Es pequeña escala, que es lo contrario obviamente de pesca a gran escala o mecanizada o industrial, ¿no? Entonces por ahí la primera gran diferencia entre que una pesquería no es mecanizada significa de que usa la fuerza humana directa como instrumento para la recolección de los recursos hidrobiológicos. No usa maquinaria muy grande que consume muchos recursos de combustible, por ejemplo, ¿no? La pesca artesanal puede hacer uso de repente de pequeños motores, lanchas, etcétera, o aparatos especiales para jalar las líneas de pesca, las redes, etcétera, pero que no son muy grandes, ¿no? O sea, hay una diferencia más que nada por el tema del tamaño y que una es más mecanizada que la otra, ¿no? La pesca industrial, en cambio, es fuertemente mecanizada, usa mucho aparejo electrónico apoyado por motores eléctricos para la carga y descarga de las artes de pesca, ¿no? Básicamente. Si vemos, por ejemplo, aquí nos damos cuenta mucho de la diferencia que hay. Esto, por ejemplo, es típico de una pesca artesanal. Son embarcaciones pequeñas que prácticamente no tienen nada mecanizado, no tienen nada electrónico. La fuerza del hombre es la que permite la navegación, llegar a la zona de pesca, el hecho de lanzar el arte, la colecta del arte, la recolección del recurso biológico y regresar hacia el caladero. Todo se hace prácticamente de manera manual. Otro ejemplo, básicamente ya una lancha que usa un tipo de aparejo llamado vela, etcétera, sigue siendo verdaderamente artesanal. Incluye una serie de actividades de pesca dirigida, por ejemplo, para moluscos sedentarios, en aguas litorales, peces, de repente que llegan básicamente a la zona costera. Las limitaciones de la pesca artesanal son obvias. Va a ser eminentemente costera, no va a poder navegar hacia aguas muy profundas. Incluye operaciones de pesca altamente individualizadas, ya pequeñas tripulaciones, 1, 2 o 3 personas máximo. Es una operación de trabajo bastante intensivo que usa mucho el esfuerzo de la persona, ¿no? Ya sea individual, la pesca artesanal no solamente implica el uso de una lancha, sino también la colecta manual, por ejemplo en las playas. Una sola persona o dos prácticamente se encargan de la faena de pesca directamente. Ya incluye, por ejemplo, lanchas más pequeñas, pero sigue siendo un tema pequeño, un tema de colecta, de poca colecta de la captura, pocos peces. Se usa generalmente también en estos casos, a pesar de que hay un motor, hay un aparejo, de repente algo mecanizado, no es de mucha escala, sirve más que nada de apoyo para el esfuerzo humano que siempre se va a hacer, ¿no? Ya cuando hablamos ya de las diferencias entre lo que es pequeño y lo que es gran escala, el límite puede ser algo confuso, sobre todo cuando vemos escenas como esta, por ejemplo. ¿Dónde termina lo artesanal y dónde comienza verdaderamente lo de gran escala o industrial? Acá vemos una lancha con bastante gente, ya la presión es mayor, la pesca es más activa, a pesar de que sigue siendo el esfuerzo humano la principal razón de la faena de pesca, no necesariamente puede referirse a algo de poca escala, ¿no? Sin embargo, la cantidad de gente acá, por ejemplo, que vemos conexa a la actividad de pesca es bastante obvia, ¿no? La pesca artesanal, a pequeña escala,
Se refiere básicamente a unidades más pequeñas de pesca, viables en un país o en una provincia. Se refieren a regímenes específicos, a veces de las embarcaciones de pesca, por ejemplo en el Perú. El límite entre la pesca artesanal y la pesca industrial es la capacidad de bodega, por ejemplo. A nivel normativo, ¿no? Nos referimos a la ley de pesca. En la ley de pesca se establece un límite para la capacidad de bodega. Menor que ese límite se denomina artesanal, mayor que ese límite se refiere a industrial, por ejemplo, ¿no? Ya cuando nos damos cuenta de que hay mucha flota artesanal, ya esto ya no tiene nada que envidiarle verdaderamente a una pesca en capturas, a una pesca industrial, probablemente. Un poco de historia, vemos que la pesca ha sido una de las principales actividades del hombre desde que sintió la necesidad de alimentarse y colectar peces, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un dibujo de la cultura egipcia, en donde se aprecia pues, a una persona justamente con una caña de pescar colectando peces, ¿no? Y así como en Egipto, en otras culturas, en el Perú, esta no es la diferencia. Ahí tenemos, por ejemplo, los mantos paracas, algunas cerámicas mochicas, chimús, etcétera, haciendo una referencia bastante directa y obvia de la pesca de manera artesanal. Sobre todo en las culturas costeras, las culturas pre-incas, siempre han manifestado este interés por la pesca y lo han retratado en sus manifestaciones culturales y artísticas. Ya el tipo de pesca ha ido evolucionando. La aparición de las primeras lanchas, botes, usando motores de vapor, por ejemplo, en la primera revolución industrial, nos damos cuenta de que verdaderamente la pesca también ha ido evolucionando conforme la tecnificación de las actividades humanas del hombre han ido avanzando también. Ya eso permitió obviamente que la pesca sea mucho mayor, los desembarques mayores, las capturas de peces y de moluscos obviamente han ido en aumento. Temporadas de pesca en los 40, 50 y en los 60, esto ha ido siempre en aumento. Ya la aparición de barcos mucho más grandes con motores eléctricos ya permitió obviamente también una captura mucho mayor. Sin embargo, en esa época todavía los motores en base a fuerza de vapor todavía seguía siendo la norma. Los motores con combustible derivados del petróleo permitió una mayor aumento, por ejemplo, de las capturas, sobre todo de recursos hidrobiológicos, ¿no? Ya el hombre podía ir más hacia el mar, cubrir más áreas, ya no solamente a nivel costero, sino mar adentro también. La aparición de los primeros buques factoría, por ejemplo, esta foto de un rastrero factoría ruso, es ya el avance más grande que se ha tenido en los últimos años en el tema pesquero, por ejemplo. Barcos que no solamente capturaban, sino también procesaban el producto en el barco y traían y desembarcaban, ya traían a los puertos ya el producto prácticamente congelado o enlatado, ya era un nivel de tecnificación bastante fuerte. Ya nos hemos dado cuenta entonces que no solamente la pesca ha ido evolucionando, sino también que las diferentes actividades de pesca se pueden clasificar, porque ya se ha diversificado de tal forma que tenemos que clasificarla para poder entenderla también de cierta forma, ¿no? Y los dos grandes grupos de artes de pesca se pueden dividir en dos básicamente, ¿no? Las artes de pesca pasivas y las artes de pesca activas. Las pasivas son las que se dejan en un lugar durante el periodo y después del cual obviamente se regresa a recuperar, ¿no? Por ejemplo, trampas, por ejemplo las mismas cañas de pescar, si uno las deja un momento con un cebo, un poco de alimento que sirva para atracciones a los peces o a los moluscos, y posteriormente capturarlos, ¿no? Por ejemplo, son las redes del malle, ¿ya? Tipo cortina, los palangres también, trampas para cangrejos, trampas para peces, por ejemplo, y las llamadas macetas para la colecta de pulpos, por ejemplo, también.
Lo contrario son las artes de pesca activa, que son básicamente móviles y que pueden atrapar a peces atrapándolos básicamente o rodeándolos, ¿no? Se pueden dividir en los que se remolcan a lo largo del fondo del mar, por ejemplo, o las redes de arrastre pelágicas, de fondo, etcétera, ¿no? Ya implica un tipo de movimiento y un nivel un poco más tecnificado para poder realizar el movimiento. La pesca tiene mucho que ver también con el ambiente en donde se realiza. Las artes de pesca se adaptan al comportamiento de los peces. No lo contrario, los peces no se adaptan al arte de pesca, si no, no podríamos verdaderamente colectar nada. Y esto hace que las artes de pesca sean en algunos casos bastante tecnificadas y bastante específicas a ciertos recursos. Es decir, si yo quiero colectar, por ejemplo, anchoveta, que tiene un comportamiento más de tipo pelágico, ¿ya? No puedo usar el mismo arte de pesca para capturar, por ejemplo, merluza, que es de comportamiento más demersal o de fondo, ¿no? Tampoco puedo usar redes muy grandes en la zona costera, ya que tienen sus artes de pesca más específicos a unas profundidades menores, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en el mar y en el río, en los ríos y en los lagos también es totalmente distinto. Sin embargo, las artes de pesca se han sabido adaptar a toda esta variabilidad de ambientes en donde viven los recursos hidrobiológicos. Los principales métodos de pesca están acá enumerados. Los que están en este primer grupo están, por ejemplo, las trampas para langostinos o cangrejos, langostas, etc. El tipo de buceo, por ejemplo, también es otro arte de pesca. Palangres, que tienen que ver con unas líneas con sublíneas que sirven como anzuelos, como líneas de pesca, ¿no? Redes de arrastre, otro tipo de arrastre de lontra, de viga, redes de arrastre de fondo, red de pesca con curricán, por ejemplo, que son unas líneas que están siendo arrastradas y los peces, pensando que son peces vivos, los muerden y son capturados por estas artes, ¿no? El siguiente grupo tenemos las redes de cerco, por ejemplo, que son muy comunes acá en el Perú, para la pesca sobre todo de anchoveta. Redes agalleras o cortinas también son bastante comunes en el Perú, sobre todo en la parte costera, la pesquería artesanal, hay mucha pesca artesanal de cortina. El palangre pelágico, ya que flota y las líneas caen, cada una con anzuelos. Los arpones también, que son muy usados por los buzos o por lanchas pequeñas, y otro tipo de redes de cerco más tecnificados, por ejemplo, ¿no? Otro grupo también, acá tenemos redes de arrastre de fondo, dragas de almejeras que arrastran el fondo y colectan almejas, trampas para langostas, redes de enmalle de fondo también, la misma de las redes enmalle que flotan, pero en este caso son de fondo, palangres inferiores, como hemos visto, reposan en el fondo para capturar peces demersales, trampas de cangrejo, buceo, etc. Ok, terminamos en este momento la clase número 1. No se pierdan la clase número 2, que continuará con los conceptos principales tocados en esta primera clase.